Se encuentra con nosotros el CP, la AMA y MARH, Jorge Luis Hurtado, quien el día de hoy nos va a hablar de la segunda parte de datos curiosos de Mario Moreno Cantinflas. Y pues también quiero enviarle un saludo muy afectuoso por ahí a Fernando Sapiain, ¿verdad? Que cumple años el día de hoy. Pues un abrazo y un beso y que cumpla muchos años más. Es el esposo de mi cuñada, es médico veterinario y pues por ahí se encuentra trabajando. Licenciado, bienvenido. Gracias, maestra, me da mucho gusto estar nuevamente con usted y en este caso vamos a hablar de la segunda parte de datos curiosos de Mario Moreno Cantinflas. En la semana anterior ya iniciamos este tema y llegamos hasta el punto en que él tuvo un hijo. Sin embargo, ese hijo no fue con su esposa Valentina, sino que fue un hijo con una norteamericana llamada Marion Roberts. De hecho, pues hubo una relación amorosa, de ella surgió el fruto de ese hijo, dado que la esposa no le pudo dar un hijo propio y él quería tenerlo, así que lo logró con una norteamericana en la que pues después hubo conflictos y hubo la necesidad de negociar que el hijo se quedara con él a cambio de un pago de $10,000. Así que mediante esa curiosa situación, Mario Moreno sí tuvo un hijo propio que posteriormente, dada su capacidad de hablar y de convencer, pues convenció a su esposa de que lo adoptaran ya dentro del matrimonio como hijo propio y le pusieron de nombre Mario Arturo Moreno Ivanova. Así Ivanova, es. que viene a ser el apellido de la esposa, de la esposa legítima. Bueno, yo quiero comentarle, maestra, que la combinación de dinero y fama en realidad es un cóctel explosivo y peligroso. En el caso particular de Mario Moreno, pues se demuestra esta teoría de que la fama excesiva y el dinero en abundancia son peligrosos. Esto lo vemos precisamente en las consecuencias de ese hijo que tuvo Mario Moreno, porque él, curiosamente, a los 16 años de edad, como es clásico en muchas familias mexicanas, pues lo mandaron a estudiar inglés a los Estados Unidos. Y pues curiosamente, o no tan curiosamente, decía yo que el exceso de dinero a veces también trae consecuencias. Él fue y aprendió inglés, tal vez un poco, no sé cuánto, pero lo que sí regresó adicto a varias drogas. Y cuando le preguntaron que por qué, dijo que eso era normal en el ambiente deportivo en el que él se desenvolvía, que era en el fútbol americano. Y ese fue el pretexto que puso. Lo malo es que pues eso ya se convirtió en hábito y en adicción por el resto de su vida. Bueno, también quiero mencionar datos que son interesantes. Ahorita estamos viendo algunas imágenes que les hicimos especialmente para este día y que se relacionan con la primera etapa de la vida de Cantinflas, en donde yo quisiera remarcar una película que fue la que lo lanzó al estrellato internacional. Aquí está Bill Gates disfrazado de Cantinflas. Y aquí vemos a Cantinflas, que yo quiero hacer una referencia a su fisionomía. Yo he estado estudiando este tema y este personaje, he llegado a la conclusión de que el rostro de Cantinflas es un tanto cuanto similar a lo que podría ser una fisionomía de un simio, y valga la comparación. Nada más la voy a referir en cuanto a sus características generales: ojos pequeños, nariz chata, boca voluminosa, pues son los ingredientes de un simio. Sin embargo, pues ¿usted piensa que provenimos de los simios, licenciado? Bueno, sí, es una teoría que desde mi punto de vista es aceptable, sin embargo está sujeta a varias apreciaciones, a varios puntos de vista, y no quisiera entrar en ese tema porque es sumamente polémico y yo respeto otras opiniones. Entonces vamos a decirles que la película que hizo grande a Cantinflas fue en el 1940 y se llamó Ahí está el detalle. En esa película, pues que ya es de duración normal de 1 hora y media, ustedes la pueden ver actualmente en el momento que quieran, gratuitamente, están invitados por mí, lo pueden ver en YouTube, nomás le ponen así, ahí está el detalle con Cantinflas y aparece la película completita. Y en esa película, pues él adoptó el nombre de un personaje que se llamó Leonardo del Paso, ese es el nombre. Y entró un conflicto ahí de una especie de un asesinato en el que lo acusaban de que él lo había matado, pero en realidad él había matado a un perro.
Entonces, pues él sentía que lo estaban juzgando por haber matado al perro, y no, era un asesinato que había ocurrido, y se hace una serie de, pues dijéramos, de complicaciones y de enredos, donde Cantinflas pues hace alarde de su verborrea y logra pues hacer una obra de arte que aún está vigente, que se la recomiendo, es en blanco y negro desde luego, pero también hay otras 2 o 3 películas que ahorita quiero mencionar porque tienen características muy especiales. Otra de ellas vendría a ser La Vuelta al Mundo en 80 días, que esta es la película más famosa internacionalmente hablando de Cantinflas, porque la hizo pues en Estados Unidos, con actores en Estados Unidos, hablada en inglés, siendo que él nunca habló inglés. Este es un llamado a todas las personas que de alguna manera están dejando el inglés para después. No, el inglés hay que enfrentarlo ahora mismo, porque si no les puede pasar lo que a Cantinflas, que él por no haberlo dominado perdió la oportunidad de hacerse más internacional, dado que esa película, La Vuelta al Mundo en 80 días, sí triunfó. De hecho ganó un premio equivalente a un Oscar, pero en este caso ganó el premio llamado el Globo de Oro. Aunque es un poco difícil, o sea, traducir el humor o la cuestión, por ejemplo, de la palabra, sí, el que era muy, la comicidad y el ser muy verborreico, ¿no? Es difícil traducirlo al inglés. Tiene usted razón, ese es un ingrediente que aquí se presenta. La comicidad de Cantinflas está basada en un lenguaje un tanto cuanto tergiversado, un tanto cuanto hablar mucho y no decir nada prácticamente. Enredado el lenguaje, que ni nosotros que somos mexicanos logramos ligar las ideas de las palabras que está diciendo, pero al final pues nos divierte y nos entretiene. Esa comicidad, que es la esencia de Cantinflas, es muy difícil de traducir, y también es la causa de que él nunca triunfó en los países y además, que no fueran de habla española, y además el hecho de traducir, por ejemplo, el humor de los Estados Unidos en inglés, pues no es como en español, no lo podemos traducir porque el inglés es muy práctico, y además pues Cantinflas nos dejó esa gran aportación que en las enciclopedias, en los diccionarios tenemos la palabra cantinflear, ¿verdad? Sí, que surge precisamente este verbo de la obra de Cantinflas. Entonces, Cantinflas nos dejó un legado del cual yo me siento muy orgulloso. He estado hablando algunos datos curiosos, en ningún momento estoy queriendo hablar mal de él, simplemente estoy hablando de cosas que deseo que el público no conozca y que por medio del estudio que yo he hecho de su persona, pues podérselas compartir. Hay otro ingrediente que no quiero pasar por alto. Una vez que se murió la esposa, que murió de cáncer en el pulmón, eso fue en el año de 1966, pues él tuvo otros amores, digamos, se relacionó con otras personas, y en este caso sería con una segunda mujer norteamericana. Vuelvo a lo mismo, él viajaba a Estados Unidos y requería a quien le hiciera traducciones, y ahí en una tienda donde él fue a adquirir muebles para su penthouse, conoció a una mujer llamada Jeff, así era su nombre. Esa persona pues aprovechó la relación con Cantinflas, se hizo acompañar de él, de alguna manera viajó mucho con él, se tomó muchas fotografías y tuvo una vida íntima con él, a tal grado de que en cierto momento, después de 4 o 5 años de convivir con él, fíjese lo que son las leyes de Estados Unidos, ella lo demandó a él, pero como si estuvieran casados, dado que hay una ley en Estados Unidos que dice que cuando una pareja tiene una vida en común y que puede demostrarse mediante documentos, fotografías, videos y apariciones en público, pues sí tiene derechos como si estuvieran casados, y lo demandó a él por el motivo de incompatibilidad de caracteres. Ya no pudo continuar esa relación, pero lo demandó por $27 millones, lo que es una cantidad gigantesca, monstruosa, enorme. Y pues Cantinflas ya en esa época estaba poco mermado de salud, y un poquito para evitarse un pleito más largo, aceptó pagarle una cantidad mucho menor, pero equivalente, es decir, mediante negociaciones de abogados, le pagó $900,000 en efectivo
le dio un penthouse con un valor de varios millones de pesos en México y también le dio derecho de sus películas por 10 años a esa mujer. Entonces, pues digamos que salió mal librado. Sin embargo, pues todo lo hizo para vivir tranquilo sus últimos años. Estaríamos hablando de que Cantinflas murió a los 81 años de edad, un día 21 de abril del año de 1993. Hace casi 20 años, ya pasaron 20 años ahora en abril pasado que murió Cantinflas. Perdimos a un gran mexicano, a un genio de la cinematografía, muy famoso internacionalmente, y yo quisiera comentarle que aún después de muerto, Cantinflas continuó generando polémicas. Estas surgieron a raíz de la famosa herencia, porque pues desde luego el hijo único se consideraba único heredero. Sin embargo, surgió por ahí pues un familiar. Recordemos que la semana pasada dijimos que él tuvo una familia numerosa de 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 8, y de esos 8 que sobrevivieron, pues ahí surgió un sobrino llamado Eduardo Moreno, quien con argumentos verbales decía que su tío le había heredado los derechos de las películas, y se hizo un pleito judicial muy largo entre el hijo, Mario Arturo Moreno, y el nieto, el sobrino, Eduardo Moreno, que tardó como 15 años, maestra. Casi en todos los casos se decidió a favor del sobrino y en perjuicio del hijo, pero él apeló en 2 ocasiones y logró que le revirtieran a su favor esos derechos de esas películas. Eso culminó más o menos, ese pleito culminó más o menos en el año 2001, cuando la Columbia Pictures, una compañía norteamericana, ya cuando el pleito había terminado supuestamente a favor del hijo, la que tiene sacó los derechos, un contrato, ¿verdad? Y demostró que ella, la compañía, tenía a su favor los derechos de las películas de Cantinflas. Por cierto, no todas, sino 34 de las 52 películas. Y la última película pues fue El Barrendero, ¿verdad? La última película filmada en 1981 se llamó El Barrendero. Quiero darle unos datos extraordinarios que me podrían a mí resultar un poquito interesantes. El Barrendero ahí la hace el personaje de Don Napoleón. En El Patrullero 777 se llama Diógenes Bravo. Y así tenemos que en cada una de sus películas está un personaje con un nombre chistoso, curioso. Ya para terminar, maestra, quiero compartirles de la obra de Cantinflas un video de 2 minutos. Muy bien. Se llama El Extra, y lo atractivo, la razón que escogí este video es porque comparte en este momento, en este segmento, comparte una escena única en la vida de Cantinflas, la comparte con el famoso Chabelo. Así que vamos a verla. Pues vamos a verla. Poner atención y verán que les va a gustar. A ver si ya la tenemos. Sí, ya en un momento más nos la van a proyectar para que la veamos y la disfrutemos. Otro de los grandes, ¿verdad? Chabelo también. Sí, cuando se cumplió el primer centenario, bueno, ya no sé, escucha, ya estamos viendo el video. ¿Qué no se daste cuenta que hay un hombre para defender los intereses de una familia tan unida como ustedes? Tan unida que todos viven juntos en un cuarto. Es que el tal Panchito es muy bravo. Y fuertote. Y de muy pocas pulgas. Pues en eso le llevo ventaja. Pa' pulgas yo tengo muchas. Además será ventajoso y será bravero con ustedes, chamaquitos escuinclitos con cara de mensos. Pero ya con un hombre hecho y derecho como yo, un hombre adúltero, ya las cosas cambian. Y ahora vamos a ver, Bolinas dijo popoches. No se muevan, quietos. Yo arreglo esto. No se preocupe. Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. ¿Qué hubo? ¿Pagan o empiezo? Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo a que me iba a pagarle. Porque yo le presté al chavo mi bicicleta y el chavo me la agarró y no les pagaré la escuela de avión.
Si la van a avanzar toda. ¿Para qué le rompen las ruedas de la bicicleta al jovencito que... Mi papá. No llore, no llore. Esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore, no llore. No llore, no llore. Se va a arreglar, no sea tontito, esto se va a arreglar. Bueno, fue un accidente transitorio, como que dice de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va. No se ponga chip, no llore, no llore. Vamos a ver, ¿en cuánto estima? Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me dices quién eres, estás metiendo lo que no te importa, te iba a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¿Darme qué? ¿Darme qué? No, digo darte para que compres las ruedas de la bicicleta, hombre. Abuso. ¿Cómo, en cuánto estimas los daños y perjuicios? Pues tomando en cuenta... No llore, no llore. Sea hombrecito, no. Si soy hombrecito. Eso. ¿Cómo en cuánto estiman los daños y perjuicios? Pues tomando en cuenta la rueda, que los rayos y el manubrio, pues que sea un 500. Pues mejor que sea un... Este segmento se los estoy compartiendo porque resulta que es anecdótico, dado que cuando se cumplió el primer centenario del nacimiento de Cantinflas, se hicieron varias entrevistas y en una de ellas aparece Chabelo, pues muy orgulloso de haber tenido una escena, la única en su vida, que compartió créditos con Cantinflas, y donde pues ahí se agarraron a cachetadas y Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas. Eso fue polémico porque en la edición Chabelo, muy apenado, le decía al director y al editor, vamos a cortar eso porque no era la intención haberle dado yo una bofetada. Entonces le preguntaron a Cantinflas y él dijo, no, la escena está perfecta, sí la pasamos. Así es. Entonces, y es que son dos de los grandes, y Chabelo que todavía está vigente, y es que con los artistas lo importante, salen y algunos desaparecen, pero en este caso, pues Chabelo todavía está vigente. Y así es como terminamos haber revisado en dos partes la vida de Cantinflas, pero en un enfoque de ver datos curiosos. Así es, uno, maestra. De verdad, un grande que siempre sus películas pues se quedarán para siempre, y pues por ahí en pensiones civiles del estado que estábamos comentando las pasan, ¿verdad? Mientras espera uno. Están pasándolas en las salas de espera y eso da mucho gusto porque pues son películas que uno puede ver varias veces y va a continuar riéndose. Creo yo que a transcurso del tiempo van adquiriendo cada vez mayor valor. Así es, pues muchas gracias, licenciado, por traernos esta información. Vamos a un corte comercial y regresamos, amigos. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now.